Bien. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Neandertal, el podcast donde hablamos de películas y de su trasfondo filosófico y de lo poco que la entendimos o de las cosas que nos parecen mal con respecto a cómo se ve estéticamente. Ya sabes, de lo que se nos ocurra. Yo soy Josué Villaseñor. Yo soy Andrés. Y en esta ocasión vamos a hablar de una película de 1995 llamada Ghost in the Shell, o como la tradujeron en España, El fantasma en la concha. Concha. No creo que le hayan puesto en la concha. Sí, bueno, esta cinta está basada en los mangas homónimos publicados, pues yo me imagino que tiempo antes. Un poco antes. No sé qué tanto tiempo antes, pero no creo que haya sido después. Seguramente si está basada en el material. Sí, entonces publicados antes. si entiendes la relación entre causa y efecto, sabrás que efectivamente los mangas tuvieron que haber sido después de las cintas, y estamos diciendo que los inspiraron. Y creo que es lo único que necesitas de contexto. ¿En serio? ¿Los mangas fueron después? También supongo que hubo mangas después, ¿no? Reediciones, Okay. Las historias continuaron, y también fue como el inicio de una franquicia, porque luego salió el anime. En serie, ¿no? En anime. Varias películas. El anime es Stand Alone Complex, que también está muy cool. Yo recuerdo verlo. ¿Cuál es ese donde pelean contra el hombre que ríe? Donde intentan atraparlo. Tiene tiene el opening que es como super. El tipo que tiene un icono como de sonrisa. Que no puede ser detectado por ningún aparato electrónico. Y hay una continuación de esta película que ya se centra en Batou, pero será quizá para otra ocasión. Sí, la parte 2. Dicen que también es muy buena, ¿no? Pero bueno, que la primera es como la emblema. Insuperable. Sí, insuperable en todo aspecto, ni los remakes americanos. Bueno, ¿cuándo un remake americano ha superado a una versión original? Una película japonesa. Sí es de Japón, ¿verdad? ¿Es de Francia? ¿No es de China? No, sí es japonesa. Y pues esta película fue dirigida por Mamoru Oshii, que si recuerdan ese nombre es porque quizá vieron, de acuerdo a Wikipedia, Porque el primero va de Dalos. Sí. Sí. Pues más bien que hay como una cosa bien extraña, ¿no? Con respecto a nosotros como consumidores occidentales, que los nombres japoneses no se nos graban. No se nos dan muy bien. Todos nos suenan igual. Y también cuando ves las fotos de los creadores, de quienes participan, dicen ¿cómo distinguen uno del otro? Que también supongo lo mismo ocurre en el polo opuesto, ¿no? Cuando ellos nos observan a nosotros. No lo sé, antes eras chévere, taca taca. Y pues, ¿de qué va esta cinta? Estamos en el 2029 y parece que la tecnología ha llegado a un punto muy elevado. Bueno, si vieron Blade Runner, se parece. Oye, una pregunta, cuando pelean contra el hombre que ríe, ¿esta película es antes del hombre que ríe o después del hombre que ríe? Debería ser antes, ¿no? Porque todavía en el anime está la mayor, Kusanagi, y aquí pues ya desaparece, muere técnicamente, ¿no? Se transforma. Entonces, primero pelean contra el hombre que ríe y después contra... No sé, amigo, no terminé de verlo, pero si lo piensas, pues cómo Kusanagi puede seguir ahí si ella se había fusionado en esta cinta el titiritero con 2051, creo. Bueno, sí, pero podría ser. Puede cambiar de cuerpo también, ¿no? Sí, pero en el anime no menciona nada de eso, así que yo parto de la idea de que esto ocurre después. Podría ser como el final, ¿no? Si pensáramos en un continuo, porque pues es la muerte de Kusanagi. ¿Cómo se llama? ¿Mitsuko? No, ¿verdad? ¿Quién? ¿El personaje principal? Motoko Kusanagi. Motoko. Sí. ¿De quién estoy hablando? Es su muerte. Perfecto. Estamos hablando de la misma maldita Estamos película. hablando de la misma película. Yo vi El Señor de los Anillos, viejo. La Comunidad del Anillo. Yo vi la de Scarlett Johansson. Es igual, ¿no? Lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. No. Bueno, Motoko, sí, Kusanagi. Muy bien. Kusanagi Motoko. Ya, es que pensaba que tenía otros datos, viejo. Sí. Tengo otros datos. Yo tengo otro dato. Difieren del tuyo. Y bueno, nos van a cancelar por políticos. No, le mandamos un respeto al máximo al líder supremo de esta nación. Que curiosamente hoy publiqué algo burlándome de él en Facebook. No sé si lo viste. No sé si me sigues en Facebook. No hagas eso, Morena por siempre. Sí, Morena en nuestros corazones. Así es. Bueno, entonces es el futuro. Y pues vemos que está un tanto jodidón, estilo cyberpunk.
ves que hay grandes avances tecnológicos, pero pues también... No, les va bastante bien. Pues hay mucha basura, ¿no? Y como que se ve un tanto contaminado y sobrepoblado todo. Pues la dinámica cyberpunk, eso ya es parte de su... Es como están las urbes de Japón, ¿no? Ajá. Pues actualmente, ¿no? También hay mucha gente en Japón, pero no hay tanta basura, por lo que entiendo. No sé, no he ido. Habría que preguntarle a El Santo. Un japonés. El Santo, que fue apenas hace algún tiempo. Sí, él sabe cosas. Ajá, él estuvo ahí. Y bueno, pues te cuentan un poquillo la historia de esta unidad, que básicamente son como... ¿Es la unidad 9, si no mal recuerdo, o la 6? No sé. Son unos tíos que se dedican a cazar terroristas, ciberterroristas, especialización en eso, ¿no? Terroristas cyberpunk. Ajá, sí, ¿no? Pues de hecho a quien te muestran que están persiguiendo es a un hacker llamado el Titiritero, que tiene el poder de controlar personas. O sea, aquí también lo interesante es que este hacker controla a individuos, porque en este universo vemos que la máquina y el hombre pues han alcanzado una especie de nivel de unión que es curioso, ¿no? Porque casi siempre en la ciencia ficción uno de los temas principales con respecto a la tecnología es cómo nos está consumiendo o cómo nos tenemos que enfrentar de ella de alguna manera, ¿no? El hecho de que nos controlen o se desata una guerra estilo Terminator, ¿no? Pero aquí parece que hubo fusión y hay un grado de funcionalidad social que la mantiene estable. Sí, exactamente, es lo más importante que hay que recalcar relacionado al periodo en el cual está ubicada esta cinta, que vemos que la tecnología cada vez se empieza a incorporar más y más en el cuerpo humano. Entonces hay muchas personas que ya empiezan a cambiar partes de su cuerpo por partes robóticas. Se hacen cierta clase de... se les llama... Cuando están combinados... ¿Cyborgs? Ajá, se empiezan a volver cyborgs las personas, y al parecer lo único que los mantiene como humanos es el cerebro. Entonces, al parecer... Bueno, ahorita vamos a eso. En este mundo pueden darte un cuerpo nuevo, pasar tu cerebro, y tu cerebro, al parecer en este anime, lo que te plantean es que genera una clase de ondas que pueden ser detectadas mediante ciertos aparatos, y a esas ondas particulares que emite el cerebro se les llama el fantasma, ¿no? Y el fantasma es como, digamos que la conciencia humana, traducida en términos científicos, ¿no? Algo palpable, algo que se puede ver y solamente es emitida por los humanos. Entonces, mientras tú tengas un fantasma, se te considera que sigues siendo un humano, ¿no? En este mundo todos los humanos tienen estas ondas o esta radiación que es conocida como un fantasma. Bueno, lo que habías dicho sobre que el cerebro se mantenía aquí, de hecho te muestran que no es del todo correcto, porque también se menciona que partes del cerebro ya han sido sustituidas, ¿no? Pero siempre el estándar o lo que nos va a indicar si esta persona es humana es lo que habías dicho del ghost, es esta especie de huella digital que es solo propia de los seres humanos. Bueno, del cerebro, pero digo, mencionan que ya también esta modificación de lo biológico a partir de lo tecnológico ha llegado al cerebro, o sea, han sustituido partes del cerebro, pero no todo el cerebro. Pero ¿y si sí se sustituye todo y aún sigue habiendo un ghost? No, Matoko ya virtualmente es completamente una máquina. Pues es lo que le dice Bato, ¿no? Cuando Bato se da cuenta de cuál es el dilema de nuestro protagonista, le dice a Motoko: debajo de esta cáscara que tienes de metal que asemeja a tu cráneo, todavía hay un cerebro humano. Ajá, entonces eso lo dice para reconfortarla. Sí, pero bueno, me recuerda un poquillo a ese dilema de la filosofía de la nave de... ¿Cómo se llamaba? ¿De Aquiles? No, la nave de Teseo, la nave de Teseo, ¿no? Que tienes ahí tu barquito, bueno, está el barquito de Teseo en un museo y con el tiempo se va desgastando y van sustituyendo partes, ¿no? Y llega un punto en el que la nave que tienes ya no es en nada la nave original, porque con el paso del tiempo se fueron sustituyendo pieza tras pieza, ¿no? En este caso ocurre lo mismo con el cuerpo humano, se van sustituyendo las partes biológicas por partes tecnológicas, se empieza a tocar el cerebro y Kusanagi se cuestiona, o esta idea este hecho le genera el conflicto de identidad, ¿no? De no saber qué es ya. Sigue siendo humana, sigue siendo sigue habiendo un principio de identidad, se sigue identificando con
la persona de la que tienes recuerdos o es otra cosa completamente diferente, porque con el paso del tiempo se ha ido modificando una y otra vez hasta quedar en algo que ya sigue siendo Kusanagi, que también, bueno, si lo piensas en un plano biológico, eso ocurre con nosotros sin tener partes tecnológicas, pues nuestro cuerpo constantemente está desechando o degradando estructuras, generando nuevas estructuras y en un lapso de 10 años, o sea, no hay ningún átomo tuyo que no haya sido removido de tu cuerpo y sustituido. Así va el ciclo de la vida, es así. Bueno, parte de nuestro metabolismo involucra ese proceso, vamos modificando estructuras. Eso es real, pero el hecho de que no podamos ver estos procesos de manera directa hace que conservemos esta ilusión de unidad. Pues sigue habiendo unidad, pero a veces, bueno, no creo que sea una ilusión, sino que podríamos llamarlo una especie de replicación constante, porque si tú te vas a quizá uno de los recuerdos más antiguos que tienes de ti de niño, siendo golpeado por tu padre. Me acordé de ese meme de la mano de un viejito dándole un billete a la mano de un niño y le dice no le digas a nadie, que era como que siempre los abuelitos nos daban dinero a ocultas, bueno, de manera oculta. ¿No te pasó? ¿Nunca tus abuelitos? Qué triste tu caso. Pero bueno, en mi caso sí ocurrió y era como, dice, uno de los secretos más bonitos de la familia, ¿no? Pero después de salir de la habitación del abuelo mientras se sube los pantalones cambia todo el contexto. Bueno, pero piensa en esto, o sea, una persona sufre una violación, ¿no? Que es en su infancia, que genera uno de los traumas más duros y duraderos de la existencia, ¿no? Pero esto le ocurrió, por ejemplo, a un hombre de hoy 30 años, le ocurre a los 10 años. Él, o sea, a nivel atómico ya no es ese niño, ya no pero es, sigue teniendo el mismo recuerdo, ¿no? Y eso puede causar un problema en él, un trastorno psicológico. Sigue manteniendo, efectivamente, algo que ya no le ocurrió a su organismo, bueno, a la materia que componía su organismo en ese momento, sigue generando ecos, sigue generando marcas. Es por eso que te digo que se sigue manteniendo esta ilusión de la unidad, o sea, como ilusión, tú lo planteas, no sé. es una ilusión en verdad, porque tú lo dices, es un proceso de replicación y dices, materialmente ese cuerpo al que violaron no es el mismo cuerpo que ahorita está presente después de 20 años, ¿no? Pero esta ilusión de que somos uno solo y que no podemos replicarnos sigue estando presente en nosotros, y eso es lo que nos da esa sensación de continuidad y unidad, y es en lo que se basa nuestra personalidad. Sí, pero bueno, yo lo que cuestiono es si es una ilusión, ¿por qué es tan difícil librarse de ello, ¿no? Creo que una ilusión desaparece cuando percibes dónde está el engaño, dónde está el truco de la ilusión. El término de persona abarca cosas que van más allá de la cuestión física. Abarca cuestiones que son éticas, que son relacionadas con la moral, y en estas cuestiones éticas nosotros tenemos muy grabado un concepto que nos hace personas, que está en los derechos humanos y que se denomina dignidad. Entonces, cuando nosotros sufrimos un acto de violación, lo que se pone en juego es nuestra dignidad. No es una violación, sí es una violación al cuerpo, pero también a eso intangible, que es nuestra voluntad. Y cuando violan algo intangible, no podemos curarnos sabiendo que lo material ya no está en riesgo, ¿sabes? De hecho, bueno, ya llegamos a un punto muy avanzado, solo quería mencionar que toqué este punto porque ya tenemos que tratar eso, Andrés, de lo que no quieres hablar. Oye, vieja, no lo hagas, ya, Andrés, no lo hagas aquí, no ahora, por favor. No, Andrés no ha sido violado hasta donde sé, pero bueno, retornando a la cinta, pues la sargento Kusanagi tiene dilema. Tengo una duda aquí, si ya la planteo, tengo problemas de memoria. Cuando ves que dijimos que la huella de todo cerebro era la huella digital, era el fantasma, ¿no? Ghost, ajá. El ghost, y tú dijiste, hay partes del cerebro que se pueden sustituir. Puedes hacer... No, creo que la misma película nos dice que no se puede, porque mi idea era que pudieras agarrar un ghost y copiarlo y pasarlo a un cerebro cibernético. Ya. Eso no se puede hacer, ¿no? Porque en la película lo que lo sorprende es el hecho de ver un ghost. Ajá. Un ghost artificial, ¿no? Ajá, pero porque de un cyborg. Ajá,
Bueno, en el caso de Bueno, no es un cyborg, marionetista es una inteligencia artificial que es creada por una de las unidades gubernamentales para tema de espionaje, ¿no? Pero durante su proceso que de genera por espionaje sí mismo fantasmas. desarrolla conciencia, se percata de sí mismo y genera un ghost. Lo que tú estás hablando es de pasar el ghost de un... Ajá, copiar el ghost como un código y pasarlo a un tendría que ser una entidad inorgánica, una Inorgánica, computadora, sí. ¿no? Pues eso es lo que ocurre en esta cinta, un poco al final, pero también con este concepto de que los cerebros están siendo convertidos gradualmente en estructuras inorgánicas, bueno, están siendo reemplazados pieza por pieza por tecnología. Eso Sí. es lo que ocurre. El ghost se mantiene, pero la carcasa se modifica. Yo digo que debe haber algo orgánico que Claro. sustente el ghost, o sea, que haga que el ghost pueda Es que tú hablas vivir ahí. de la neurona que da la conciencia. No, eso no ocurre en el cerebro. No creo que sea la neurona, yo creo que es una parte del cerebro específica donde se aloja el ghost. En este mundo de ficción, no estoy hablando Ajá. de la En realidad. bueno, es que recuerdas hasta en la escena del intro cuando están creando a Kusanagi, te muestran cómo nace y hay una escena donde está el cerebro y es escaneado. Ujú. Y ese cerebro orgánico es escaneado y se genera una estructura sintética a partir de ese scan. La estructura sintética conserva el ghost, o tiene el ghost. Es que eso es lo que ocurre realmente. Te digo que Kusanagi, Pero la estructura sintética en este caso, ¿qué sería? pues la estructura Sería sintética, como son computadoras, un cerebro, como un cerebro artificial, un cerebro artificial. que no es orgánico. No es, efectivamente, y no es algo que Y lo que dicen. hicieron es pasar su información de ese cerebro orgánico a un cerebro artificial, Ujú. tecnológico. Pues eso es lo que da a entender esa imagen, porque cuando te digo, están creándola, se ve el scan tun, 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 y se ve la creación de Kusanagi. Ese scan es, te digo, sí es una... Pero entonces, ¿por qué le sorprende el hecho de que se pueda generar un ghost, una inteligencia artificial? Si eso es básicamente lo que ellos hacen, hacer de nuestros recuerdos un código y después manipular el código y pasarlo a un cerebro artificial. Quizá primero sería por la espontaneidad, ¿no? De que esta entidad que asegura tener un ghost primero surgió como un producto netamente sintético. No hubo ese avance de lo biológico a lo sintético. Nació sintético para obtener una característica que se consideraba propia de lo orgánico, que es una historia un poco inversa a la de Kusanagi. Kusanagi, como ente orgánico, tiene su ghost y va convirtiéndose en una máquina, mientras que el titiritero nace como una estructura netamente sintética desde el principio, pero desarrolla como un programa. Y a Ajá. partir del programa genera la conciencia. Sí, o sea, Okay. parten de Kusanagi y el titiritero Sí, estaban los en polos orígenes opuestos. son distintos. Ajá, pero ambos poseen esta característica. Un ghost proviene del código y el otro ghost, digamos, es un ghost natural que proviene de la materia orgánica. Sí, entonces, pues bueno, Kusanagi trabaja para esta unidad que persigue a terroristas y están persiguiendo al titiritero, que es un hacker que controla personas. Ahí también hay otra cosa bien interesante que hace el titiritero, es implantar memorias en las personas y hacerles creer historias que... Te hackea el cerebro. Sí, Es como la publicidad de Facebook, ¿no? pues sí, un poco. Pero desarrolla la idea para que la gente no se quede así como... Bueno, tranquilo, despacio cerebrito. básicamente lo que vemos en la cinta es que estamos viendo a una persona que está conduciendo un autobús de recolector de basura. Uh-huh. Y esta persona está contando cómo es su vida y que está espiando a su mujer, ¿no? Uh-huh. Que estaba casado, tenía una hija, creo. Entonces creo que él sospecha que lo están engañando. Y le dijo, conseguí la ayuda de un hacker y este hacker me dijo que pusiera ciertos aparatos tecnológicos en ciertas cabinas telefónicas y eso me iba a ayudar a saber que era como a rastrear a su esposa, ¿no? Uh-huh. Y al final se dan cuenta de que el titiritero está trabajando con esa persona y pues esta unidad en donde está trabajando, ¿cómo se llama? Kusanagi. Kusanagi. Ajá, los detienen y interrogan a esta persona, ¿no? Y una vez que la interrogan, le empiezan a decir que pues por qué estaba ayudando al titiritero, ¿no? Con esta actividad de terrorismo cibernético.
y el tipo les dice que era por su esposa y que pensó que los estaba ayudando y pensó que no iba a ser nada grave y todo eso, ¿no? Y ya cuando investigan al tipo se dan cuenta de que es soltero y lo confrontan con esa información, ¿no? Le dicen, mira, tú no tienes esposa, tú no tienes hijos, tú vives solo. Y el tipo está obsesionado con que tiene una esposa, ¿no? Entonces dicen, ¿cuál es la explicación de esto? Pues básicamente el titiritero le puso recuerdos implantados a esta persona, ¿no? Que es lo que busca hacer la publicidad de nuestro tiempo. Y esto es uno de los golpes más fuertes que tiene nuestro protagonista en la cinta, porque ahí se da cuenta de lo frágil que es la personalidad como tal y la construcción de nosotros como humanos, porque mucho de lo que nosotros somos o creemos que somos están basados en nuestras memorias. Pero sabes, bueno, con esto que dices de que la publicidad nos implanta memorias, pero yo diría que más bien nos implanta memorias al futuro. Bueno, estaba ese concepto, no recuerdo en qué libro de neuropsicología lo leí, ¿no? Pero que tenemos la capacidad de recordar el pasado, o mejor dicho, de inventarlo. En parte hay cosas que sí ocurrieron, en parte las inventamos, pero también cuando vemos al futuro, pues no tenemos la menor idea de qué va a pasar, bueno, o qué va a ocurrir en ese futuro. Entonces hacemos una especie de proyección de nuestros deseos, ¿no? Y lo que la publicidad hace es, pues, decirte, tú consigues este producto, o tú te haces de este coche, de estos tenis, e inmediatamente tu futuro se va a modificar para bien, vas a ser deseado, te vas a sentir bien contigo mismo. Crea necesidades al futuro, okay, que afecta de alguna forma nuestra motivación. Y lo que afecta el titiritero es básicamente la memoria, los recuerdos, ¿no? Sí, por eso, bueno, más que pensarlo con la publicidad, o sea, también esto es un hecho real de la psique humana, el que constantemente generamos memorias de cosas que jamás ocurrieron, o tomamos eventos de nuestra vida cotidiana, pasados, y les damos una significación completamente diferente. Creamos historias a partir de cosas que sí ocurrieron, pero terminamos convirtiéndolas en cosas o historias que son muy diferentes a lo que en realidad ocurrió. Hay un experimento que se relata en un librito llamado El gorila invisible, que, bueno, este libro en general reúne o recolecta investigaciones acerca de cómo nos engañamos a nosotros mismos y cómo realmente tenemos una idea de nuestra percepción que no se acopla a la realidad, ¿no? En este experimento del gorila invisible, pues a un grupo de personas les pasan una película donde vemos a varios chicos pasándose un balón, y a mitad de la película pasa un gorila, ¿no? Bueno, un tipo vestido de gorila que se golpea el pecho y luego sale, ¿no?, de cuadro, y al final termina la película. Y no lo ven hasta que les dicen que hay un gorila. La mitad sí lo logra ver, la mitad no lo logra ver. La orden que se les da cuando se les pone la cinta es: tienes que contar el número de pases, ¿no? Entonces los individuos se concentran en una tarea y no perciben a la persona vestida de gorila. La mitad sí lo logra ver, la otra mitad no lo logra ver, y cuando les dicen, ¿no?, ¿ya viste el gorila? No vi a ningún gorila, ¿no? Eso, yo me hubiera dado cuenta de ello, ¿no? Les vuelven a poner la película y ya se percatan del gorila. Y esto surge porque, pues, consideramos que nuestra percepción es mayor de lo que en realidad es, y que podemos y eso ocurre de manera muy frecuente en nuestro entorno cuando pasa algo que se sale de lo posiblemente esperado. Mencionaban en este libro también que por eso los accidentes de coches atropellando bicicletas son más frecuentes que coche chocando contra coche, porque cuando tú te metes a una vía, cuando un conductor se mete hacia una vía y mira en el retrovisor, estás atento a otro coche, ¿no? Pero hay alguien con bici que está pasando muy cerca y a él no lo percibes porque no es el objeto que estabas esperando, ¿no? Bueno, ese es uno de los ejemplos que da este libro en cuanto a un fenómeno, la percepción, pero también con la memoria. En la memoria mencionaban que a muchas personas se les preguntaba que dónde habían estado el día del ataque a las Torres Gemelas. Y algunos, mencionaban una chica, ¿no?, que decía que ella estaba tomando clases en una escuela que estaba relativamente cerca del lugar, y que menciona que recuerda que haber visto el humo tras el choque del avión, los gritos de la maestra, los compañeros asustados, el reflejo del mar
de la ciudad, ¿no? Da muchos detalles, ¿no? Que te hacen pensar que pues en efecto estuvo ahí, ¿no? Pero si investigan un poco su historia, pues resulta que esa chica estaba como, durante el evento estuvo como 500 kilómetros de distancia del lugar. O sea, hay papeles que demuestran que estaba estudiando en otra escuela porque constantemente su familia se movía. O sea, es un recuerdo completamente inventado, pero ella tiene la certeza de que estuvo ahí y que lo presenció. Sí, y esto seguramente lo fue creando a partir de los medios de comunicación, es decir, de tantas imágenes repetidas que veía sobre ese evento, los fue incorporando como si fueran propios. Pues lo que ocurre también con el tema de las abducciones, ¿no? En el libro este del mundo y sus demonios, Carl Sagan menciona algunos casos de gente a la que se le indujo memoria sobre haber sido abducidos por alienígenas. Esto básicamente destroza la mitad de los casos de leyendas legendarias, lo siento. Dios mío, viejo, yo ya me iba a tatuar la calavera de leyendas legendarias. Bueno, que te explicaban un poquillo, ¿no? En este libro Carl Sagan explica cómo surge este proceso, ¿no? Pues a los individuos el psicoanalista los hipnotiza y por medio de sus instrucciones, al pedirle que indague sobre sus memorias, va sembrando o va guiando al individuo hacia una historia particular, en este caso el de las abducciones, que fueron abducidos, ¿no? Pues la persona llega con el psicoanalista diciéndole, creo que fui abducido, ¿no? Quizá porque vio un programa de televisión, se sugestionó y una noche se puso un poco ebrio y genera un lapso de horas perdidas, ¿no? Que no recuerda, él piensa que fue abducido, ¿no? Llega con esa preocupación. El psicoanalista, al decir, pues esta persona pudo haber sido abducida, realiza la hipnosis y va implantando la idea o va sugiriendo la idea de que fue abducido y va generando una narrativa junto con el paciente, ¿no? Y al final pues el individuo sale del trance convencido de que fue abducido porque ahora tiene una evidencia que era entonces como lo que se creía, ¿no? Es mucho de la época de pensar que si a alguien lo hipnotizaban podía acceder a memorias que había perdido, ¿no? Ahora sabemos que pues es un método fácil para implantar recuerdos, pero... Sí, también sucedió mucho con casos de violaciones. Muchas personas decían que habían sido violados cuando eso nunca sucedió, y también que estuvieron participando en ritos satánicos, ¿no? Y creo que parte de estas prácticas que cometieron muchos psicoanalistas relacionadas con la hipnosis dieron pie a que se pusiera de moda este término del satanic panic, ¿no? Pánico satánico, que atacó mucho a los medios en Estados Unidos por esos tiempos. Sí, así que cuando vean a un psicoanalista, golpéenlo. Ese es el consejo general. Díganle, no, largo de aquí, maldito charlatán. No, bueno, yo creo que sí, está bien, no nos vamos a meter en discusiones sobre la efectividad del psicoanálisis, pero estas cosas sí ocurrieron, ¿no? Y puede que sigan ocurriendo. O sea, la mala praxis puede generar problemas como estos, y no solo quizá de psicoanalistas, sino de transpersonales. Pues sí, cualquier persona que utilice la hipnosis de una forma irresponsable o mediante un sustento pues chairo, ¿no? Pseudocientífico, con estas creencias de la reencarnación. Como ese maestro que hipnotizó a una alumna y que ya no pudo despertar. ¿Podemos mencionar su nombre? El que hipnotizaba a las alumnas para que les crecieran los pechos. ¿Te acuerdas de un caso así? ¿Y no era el mismo que bailaba, que hacía ese baile? No, el del baile no sabía hipnotizar, viejo. Bailaba porque no sabía hipnotizar. Exacto, como Freud. Hipnotizaba con el baile. Sí, su baile era hipnótico. Sí. Terriblemente hipnótico. Hubiéramos bajado ese video cuando estaba en YouTube. Alguien lo ha de tener todavía, tú tranquilo, sí. Va a emerger. Es como en la pornografía, viejo. Cuando hay un video porno casero que es muy popular, de repente lo borran y un par de meses después regresa. Sí, es el ciclo dialéctico del internet, de la información. Pero alguien más lo va a tener y créeme que va a surgir. O o lo que yo te dije, va a volver a bailar y lo van a volver a grabar. O sea, tiene el ridículo en su sangre. ¿Ya se retiró ese profesor? ¿Ya? ¿En serio? Creo que sí. Ya era hora, por amor de Dios. O sea, ya demasiada ridiculez. Pero digo, demasiado daño le hizo en la facultad. Estamos hablando de ti. ¿De quién? Escuchen ese episodio de La vida me da acidez, de La universidad me da acidez, ¿no? Sí, ahí lo mencionan. La universidad me da acidez. Y demanden al santo, nosotros no mencionamos el nombre, pero sabes que estamos hablando de ti. Así es. Ok, y muy bien, regresamos a la trama.
Ya no recuerdo de qué estábamos hablando. Estábamos cuando hacen el primer descubrimiento, que es sí, que implanta memorias y que no me quedó muy claro de por qué diantres está el titiritero haciendo, el Master Puppet haciendo todo esto. Pues yo creo que solamente está como, tiene un plan de qué es lo que debe hacer, al parecer, para que sea reconocido como un humano. Voy a hacer terrorismo, eso es lo que hacen los humanos. Sí, ¿qué más humano que el terrorismo? No voy a hablar del arte. Se puso a ver la historia del Medio Oriente y dijo, esto suena muy humano. Sí, Alá es grande. Sí. Pero en lenguaje de bits. Sí, y entonces pues creo que es uno de los hitos de esta película, ¿no? Que la protagonista se da cuenta de que tal vez ella también podría ser un humano inventado, ¿no? Un humano artificial, y que todos sus recuerdos podrían no ser verdad. Pues porque pues ya vio que a las personas les puede suceder esto, ¿no? Y lo puede hacer el titiritero, también lo podría llegar a hacer el gobierno. Sí, que ella sea una conciencia artificial en un cuerpo artificial también, partes medio orgánicas, ¿no? Muy al estilo Descartes aquí en Blade Runner. Eso es lo que me recordó, y lo más curioso de todo esto es que nosotros como espectadores, y que ya hemos consumido un poco de más de Ghost in the Shield, sabemos que esta protagonista, nos queda bastante claro que al menos sus inicios son humanos, ¿no? Pero la duda que ella tiene es... ¿Lo son, Andrés? Claro que es humana. Se ve muy buena, eso no, se ve... O sea, es extraño, ¿no? Que sea muy sexy. Ajá, pero sepas que es un robot, o sea, que no... Ni siquiera tiene vagina en este anime. Bueno, en la película. ¿Es por una cuestión de censura o es porque ya no necesita? No lo sé, viejo. O sea, se conjugaron esas dos cosas. No tengo idea. ¿Y por qué tiene pechos? Ya no necesita amamantar nada. ¿Qué va a amamantar? ¿A un ciervo eléctrico? No lo sé, viejo, pero... Es fanservice, pero se queda bien. Quedó bien, sí. Bueno, sí te ibas a decir. Sí. Creo que ya lo olvidé. ¿De qué estaba hablando? No, que ella es humana, sí, pero la duda que siente es real. O sea, su angustia es real. A ella sí le importa este dilema. En contraposición a lo que vemos con el personaje de Descartes, ¿no? Porque él es un replicante, pero le vale madres. O tal vez no lo sea, pero él nunca se plantea esta pregunta, ¿no? Pues nunca lo vemos angustiado por descubrir qué es lo que es. Se debe a que Harrison Ford no sabe qué está haciendo en esa cinta. Sí, tuvo muy mala dirección. Ese es el principal problema. No le des un trasfondo filosófico, poético a lo que simplemente era un mal guión. Pero así es como se ve, ¿no? Cuando si ves solamente el producto, como que ves que está muerto por dentro ese personaje. Y la duda que tiene esta Kusanagi es como muy palpable, ¿no? Como que es una herida muy evidente que tiene el personaje, y eso hace a la trama mucho más interesante, ¿no? Y hace el desenlace más emocionante. Sí, pues el hecho de que hay varias escenas, ¿no? Donde la vemos a ella dudando o reflexionando, que bueno, no sabemos realmente si duda o reflexiona. Tú la ves mirando al vacío, la ves mirando hacia la ciudad. Hay una escena donde va en un barco y ve a otra Kusanagi en un restaurante, que pues es básicamente el mismo, el percatarse de que ella es un modelo, o pues el cuerpo que actualmente posee pues es un modelo que está en el mercado. Ajá, efectivamente, que es una copia. ¿Dónde puedo comprar una? Necesito una. Por cierto. Sí, sí. Si alguien sabe, por favor, déjenlo en los comentarios. Pero es que te digo, si piensas que ella ya es más una máquina que propiamente un ente biológico, y la ves mirando al vacío, mirando hacia el paisaje urbano, te cuestiona o te hace preguntarte, ¿realmente hay vida mental? ¿Hay cuestionamientos reales? ¿Has oído este ejercicio hipotético de los filósofos, ¿cómo se llama? El zombie, bueno, el zombie quién sabe qué. La idea de este experimento mental, de este personaje hipotético, es que hay una persona con la que tú interactúas, con la que puedes charlar, cuentas chistes, o sea, como lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué certeza tienes de que realmente ese individuo tiene una experiencia interna? De que es humano. Ajá, de que es humano, o sea, es un poco como a lo Turing, ¿no? Que Turing decía, pues sabemos que una máquina es consciente si
parece que tiene conciencia, ¿no? Si puedes tener una charla con esta máquina y no percatarte de que es una máquina, pues ya está en el umbral de lo humano, ¿no? Bueno, eso es muy fenomenológico, pero tú cuando charlases con un individuo que parece ser humano, se comporta como un ser humano, reacciona en todos los aspectos como un ser humano, pero ¿dónde está el grado de certeza en que ese individuo esté experimentando, tenga una vida mental interna? No lo sé, yo creo que la única certeza es el Ghost, pero no tenemos la tecnología, pero es que, o sea, es una cuestión de ficción. Te digo, cuando ves a Kusanagi no te hace preguntarte si realmente ella está experimentando todo este bagaje interno, si consideras que ella ya no tiene la estructura biológica que sustenta nuestra conciencia. Yo puedo teorizar que tú tienes vida mental interna si te aplico un escáner y digo, pues este individuo es biológica, es un organismo biológico como yo, que sospecho que tienes una amígdala más pequeña que el resto. Esos son rasgos específicos, ¿no? Aún teniendo la amígdala más pequeña, tienes una vida mental interna y tienes ansiedad, sientes estrés, o sea, puedo aplicar una teoría de la mente sobre ti con el conocimiento biológico que tengo y sobre mi propia experiencia también. No puedo estar del todo seguro, pero puedo tener así un grado de seguridad relativamente alto. Eso, no tienes la certeza, nada más alta seguridad. Sí, hay otra obra que siento es una hija de esta película que se llama Carbono Alterado. Es una novela de Morgan algo, se me olvidó su apellido, pero en este universo que él plantea, hay una especie de tecnología que se pudo desarrollar a partir del contacto con otra especie, con una especie alienígena, en la que se inventaron unas pilas corticales, se colocan en el cerebro y lo que hacen es que a ti te matan, te disparan en la cabeza, pero esta pila genera una réplica interna o graba todo lo que has vivido y hasta cierto punto pues es una réplica en chiquito de tu cerebro, ¿no? Y puedes colocarle la pila a otro cuerpo e inmediatamente pues toda la conciencia, los pensamientos, la conducta de ese individuo se pasan a este nuevo organismo. Bueno, la pila se mantiene. La misma persona. Ajá. Sí, en la novela y en la serie de Netflix, pues te lo explican así, ¿no? Que es una manera de prolongar la existencia. Pero al final de cuentas, pues, ¿cómo puedes estar seguro que sigue siendo el mismo individuo? Si nos atenemos a las leyes del monismo psiconeural, pues la psique es un producto de la actividad cerebral, ¿no? Se jode el cerebro, pero te quedas con la pila que se pasa a otro organismo con su propio cerebro, y es como un regreso o como volver a donde te quedaste tras la muerte de ese primer cuerpo o lo que haya pasado o el cambio que se hizo de la pila, pero sí, sigue siendo realmente él. O sea, si nos atenemos a la ley del monismo, o sea, yo creo que en este caso sí, diríamos que sí, si el humano si todo lo que es el humano, es decir, si todos los procesos cognitivos pueden ser traducidos al código de las computadoras. Sin embargo, yéndonos bajo esa hipótesis, ¿cómo podemos saber y estar seguros que eso es lo único que compone al humano? Porque podría haber un componente que es esencial de los humanos que la ciencia no nos logra percibir o no podemos determinar por nuestras limitaciones propiamente humanas, ¿no? Estás hablando de un alma. Estoy hablando de la magia, o sea, sí, el componente mágico. No sabemos si hay algo mágico que forma parte de nosotros y que es algo que no podemos llegar, digamos, como la chispa divina. Yo lo veo un poco como en este tratamiento que hace la Iseca en los Sorias, que habla de las memorias astrales, ¿no? Y él dice, hay memorias astrales, y eso quiere decir que cuando nosotros morimos, en ese mundo ideal se queda nosotros con la misma información que nosotros teníamos cuando estábamos vivos, pero no son nosotros. O sea, esas memorias astrales las podías convocar a la tierra, las encarnabas en un cuerpo, igual podías aprender y comportarte como se comporta Andrés, digamos, ¿no? Como me comporto yo de manera regular, pero esa persona, aunque podía aprender y podía también cambiar, no era Andrés, era una memoria astral de él. O sea, le faltaba esa chispa que hace a todos personas, ¿no? Pero no sabemos qué es eso, ¿no? Yo creo que no hemos llegado a determinar qué es esa parte de la magia. Y creo que también esto lo vemos un poco en Full Metal Alchemist, cuando se dice que hay como una puerta que nos deja entrar a la magia, ¿no? Y cuando eso se cierra es que perdemos una parte
de nosotros, que, ¿no? Sí, pero bueno, tú decías, la ciencia no nos puede dar un atisbo de ello y lo describes como la magia. Pues no, por definición no podría. O sea, la magia es lo sobrenatural. La ciencia se encarga de lo natural, mientras que lo sobrenatural pues está en otro plano conceptual, teórico, ¿no? Uno puede decir, no, pues no existe lo sobrenatural. Yo considero que no existe lo sobrenatural. Es una manera, si nos remitimos al naturalismo poético, pues hablamos de magia, es hablar de un proceso desde cierta perspectiva. O sea, si hablas de la conciencia desde los factores biológicos y psicológicos de la ciencia, quizá también te estás remitiendo a estos aspectos mágicos, pero lo estás haciendo con ciertos conceptos y desde cierta perspectiva, desde ciertas limitaciones teóricas también. Si hablas desde el plano de la magia, pues estás delimitando un marco teórico y conceptos que vas a utilizar para referirte a este proceso. Yo podría decir que ambas interpretaciones son hasta cierto punto válidas. El hecho de que como estudioso de la biología y de la psicología teorice sobre la conciencia, y también como un devoto de la magia que sé que eres o no, bueno, también pueden ser válidas, o pueden tener su grado de importancia. Si tú eres positivista o cientificista, pues vas a decir que no tienen valor alguno, ¿no? Pero si te interesa quizá el aspecto artístico, estético, si consideras que no toda la realidad es reducible al conocimiento científico, que hay experiencias que se escapan o que no están dentro del campo de la ciencia, pues ahí tienen cabida. Yo les encuentro cabida y les encuentro utilidad. En ocasiones hasta como en el plano de la psicología o de la psicoterapia, como una metáfora, la magia, de que podemos transformar nuestros entornos, de que podemos tomar ciertos elementos básicos y convertirlos en algo complejo. Pues eso es magia, muy a lo que dice Alan Moore, ¿no? Él se considera un mago porque puede crear arte, porque puede tomar elementos elementales, elementos muy básicos y generar obras complejas a partir de ello, ¿no? Cosas que él puede escribir, puede dibujar, y que una persona al otro lado del mundo puede experimentar y puede conmoverse por ello. Pues ahí está un aspecto de la magia. Organizar cosas. Pero metafórico. Solo iba a decir que en tema de psicología, ¿no? Pues Jung hace estos estudios de la alquimia, ¿no? Y se da cuenta que los alquimistas, al describirte los procesos que desarrollan para llegar a la piedra filosofal, todo ese proceso que quizá ellos consideraban era algo literal, la piedra filosofal, la fuente de la eterna juventud, etc, ellos lo consideraban literal, pero ese tipo de historias aún tienen utilidad como metáforas acerca de lo que podemos hacer nosotros mismos con nuestra vida, de tener aspectos básicos, o de tener quizá, o de estar en una situación complicada, el cómo podemos tomarla y convertirla en algo que nos sea de utilidad para alcanzar la piedra filosofal, que es al final de cuentas un estado de mayor tranquilidad, de mayor sosiego, de autocontrol, de autodesarrollo, etc. No sé si estamos yendo hacia el mismo tema, pero no. Básicamente lo que quería ilustrar es muy parecido a lo que vemos en el capítulo primero o segundo de Fullmetal Alchemist, cuando está esta chica que le está rezando a un sacerdote porque quiere recuperar a su novio. No sé si recuerdas ese episodio. Están en una iglesia y Eric se llama el protagonista. Sí, el padre tenía la piedra filosofal. Tenía una piedra filosofal, sí, de esas artificiales, ¿no? Sí. Todas son todas así, no había piedra filosofal buena. Se sienta Eric y le empieza a decir todos los componentes que hacen un humano, ¿no? Y les dice: es esto, nitrógeno, carbono, madera, bla, bla, todo lo que utilizaba en el ritual. Y le dice: aún así, aunque sabemos todos los componentes que nos hacen humanos, no podemos regresar a alguien de la muerte. Entonces yo creo que con esta teoría de que los procesos cognitivos se pueden traducir a un código y guardarlos, eso pasaría con las personas. Es decir, si tuviéramos todo el código de una gran persona, por ejemplo Aristóteles, y tenemos ahí su código guardado, tendríamos la información y los procesos cognitivos de Aristóteles en una máquina. No tendríamos a Aristóteles porque nos faltaría... No, porque su cerebro ya desapareció, o sea, literalmente se reintegró a la materia del planeta. O sea, tal vez la parte divina es como la conjunción de eso, de los procesos y de lo orgánico. No sé. Y si le pones lo cibernético, pues ya no es lo mismo, porque simplemente estás sacando de la ecuación
una parte importante, y entonces ya no sería lo mismo. Aunque sea lo mismo, no se puede desarrollar de la misma forma. Entonces hay otro experimento mental bien interesante que nos invita a imaginarnos que de repente se forma un individuo. O imagínate tú, ¿qué certeza tienes de que hace 5 minutos no te formaste de manera espontánea a través de conjunción atómica con ciertas características que te hacen creer? No implantados, sino generados de manera artificial por la conjunción de los átomos que en ese momento se integraron, que o sea, no es imposible, es absurdo, es quizá improbable, altísimamente improbable, pero no es imposible de acuerdo a cómo se comporta la materia en este universo. Es altísimamente improbable, casi un grado que raya en lo imposible, pero no del todo imposible que pudiera surgir algo así. O sea, que de repente un individuo se formase con memorias. No, es que te digo, implantadas me sugiere el hecho de que hay una mente detrás que así lo diseña, ¿no? Aquí están hablando de aleatoriedad en este experimento mental. ¿Qué certeza tienes o cómo podrías determinar que no es eso? Bueno, yo te puedo dar un poco de certeza porque te vi hace como una semana, ¿no? Entonces podría ser no de hace 5 minutos, sino de hace una semana. Sería una forma de obtener certeza, pero creo que lo que estamos haciendo básicamente es encontrar esas preguntas que no tienen respuesta. Eso es lo que a eso es a lo que se dedica Sin Neandertal. Dedicado hasta el momento, ¿no? En Sin Neandertal. Ver cuáles son las preguntas que no puede resolver la ciencia. ¿Cuáles preguntas no puedes resolver con el método científico? Pues hay un montón, o sea, es demasiado, o sea. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Ajá, en el Sin Neandertal, el podcast que responde las preguntas que la ciencia no puede resolver. Bueno, te decía más allá de la ciencia. Sí, pues es algo similar con lo que ocurre con estas personas que el titiritero ha alterado y les ha implantado memorias, ¿no? En este entorno de la cinta, pues sabemos que a estos individuos se les implantan ideas, ¿no? Y ya vimos que es un proceso que ocurre en nuestra realidad cotidiana. Nosotros creamos ideas o tenemos ideas de eventos que quizá nunca ocurrieron o que interpretamos de cierta manera muy diferente a lo que en realidad ocurrió. Pero bueno, sigamos un poco más adelante porque ya el tiempo se nos agota y no hemos pasado ni del prólogo. Llevamos como 20 minutos de la película. Bueno, creo que el otro punto importante es ya cuando se revela la identidad de este titiritero, ¿no? Porque no saben bien lo que es, si es un programa o una persona. No lo han determinado todavía, y en algún punto dicen que atropellan a un maniquí y que se llevan ese maniquí para ser investigado, y entonces ese maniquí revela que tiene la conciencia del titiritero y que todo fue un plan que él tenía para conseguir cierta clase de protección diplomática, para que se le concediera el estatus de ser un humano, porque acorde con lo que nos plantea este programa, él ya es autoconsciente o es consciente de su existencia, existe conciencia humana, y por tal motivo él quiere que lo reconozcan como un igual, como un humano. Sí. Y otro momento clave de esta película es que registran las ondas, las huellas digitales que tiene la conciencia de este titiritero, y se dan cuenta de que existe un fantasma. Entonces este punto también es clave para nuestra protagonista, porque ella ahí se empieza a cuestionar todavía con más angustia el hecho de que tal vez su conciencia puede ser algo artificial, porque ella también tiene un fantasma, y eso era lo que la hacía a ella sentir segura de que era un humano, que seguía siendo un humano, ¿no? Y cuando ve que el titiritero puede hacer lo mismo, pues ahí se acaba ese sustento científico de que la conciencia era solamente algo orgánico propio de los humanos. Sí, y bueno, ya más adelante vemos que el titiritero buscaba llamar su atención, la había observado y le plantea este escenario donde le dice, pues deberíamos fusionarnos. ¿Por qué? Porque podemos, ¿no? Bueno, le da un argumento, ¿no? Unas razones bastante válidas, ¿no? Como que ellos son lo mismo, que tienen las mismas dudas, o que son parecidos en ciertos aspectos. Y que por medio de esa fusión cada uno puede, pues, continuar su búsqueda, porque el titiritero parece que está en una carrera hacia, no lo menciona así, ¿no? Pero él está
buscando crecer en complejidad, comprende las limitaciones de su existencia, ¿no? Y piensa o considera que puede seguir avanzando o que puede evolucionar, mientras que Kusanagi pues se siente insatisfecha y también busca hasta cierto punto modificar su situación, aunque no sabe, no tiene del todo claro hasta que el cómo hacerlo, hasta que el titiritero lanza su propuesta. Yo creo que estaban buscando una clase de reproducción que está basada sí. en la fusión, sí. Como crear algo nuevo a partir de los dos, pero como el titiritero es infértil, no tiene un cuerpo, no es conciencia solamente, y pues también algo parecido pasa con ella, y por eso es que son parecidos, y dicen, bueno, si nosotros nos juntamos, creamos algo nuevo, y es como el acto reproductorio, ¿no? Como saltarnos la fase de la incubación, de la espera de un embarazo y generar también la algo, parte sexual, el acto sexual, qué aburrido. Se saltaron se saltaron todo el proceso entretenido, viejo. Sí, la mejor y la peor parte, el acto sexual y la incubación. Me encanta cómo lo defines. Incubación, no, tiene otro nombre, ¿no? ¿Cuál es? Se me olvidó. Sí, ese es concepto de humanos que ya no podemos aplicar en Neandertal. Y pues sí, la propuesta está ahí, la fusión ocurre y te queda claro, ¿no? Que lo que surge, lo que queda, ya ni es el titiritero ni es Kusanagi, es una tercera forma que adquiere características de ambos, pero pues también suponemos que desarrolla algunas cualidades emergentes, ¿no? Como en todo proceso de fusión, o sea, es como si mezclas los átomos de oxígeno y de hidrógeno. Es que es muy parecido a la idea de tener un hijo, ¿no? Porque pues dices, se parece mucho a mí, pero no soy yo, y se parece mucho a la mujer, pero tampoco Pero es que, bueno, en el tema de la reproducción, o sea, a pesar de que tú sabes que tu hijo es algo nuevo, sigue teniendo como los patrones biológicos de nuestra especie, ¿no? Es como que salga un unicornio del vientre de tu esposa, de tu pareja, ¿no? No, tampoco, o sea, en su conciencia surge algo, o sea, fuera de los límites tampoco humanos, tiene cualidades, o sea, hasta donde, por lo que ves, a menos de que sea un savant o sea un Beethoven, o sea un supergenio, o sea, cualitativamente quizá no represente un salto tan significativo a nivel evolutivo el que tú tengas un hijo, ¿no? Simplemente perpetúas a tu especie, y quizá en este individuo se den mutaciones particulares, pero que de manera general mantienen una regularidad, ¿no? Mientras que en este tipo de reproducción pues estamos hablando de un salto cualitativo, yo lo veo a otro nivel, ¿no? Porque pues estamos considerando que es la fusión de un ghost sintético y un ghost aparentemente biológico, y no sabemos, o sea, bueno, también justo ahí termina la cinta, ¿no? O sea, no sabes. Yo creo que qué viene. Algo que se podría generar nuevo en esta nueva forma de conciencia es el hecho de el control que tenía el titiritero sobre los programas, ¿no? Parecía que podía surfear en la matriz. ¿Sale volando? Informática de una forma más amigable que cuando los humanos tenían esa capacidad, ¿no? Que los ponían como en la matrix informática, y entonces ellos también podían hackear, pero al parecer, como el titiritero nace de ahí y conoce mejor esos estadios, pues de ahí puede venir un adelanto bastante importante y un adelanto cualitativo como tal. Pues sí, justo al terminar ahí la cinta te deja a ti como la tarea de imaginar o de pensar qué es lo que viene después, ¿no? Con esta nueva forma de vida. Y de hecho, cuando ves a esta Kusanagi niña enfrente de la ciudad, pues es así como, ahí lo tienes, el mundo es tuyo, sale el globo. Ya venía la escena de montajes, Push the limit. Otra vez se repite la historia. Siempre terminamos hablando de un push the limit, Scarface, porque es como una manera muy sintética de narrar una adquisición de riqueza, o sea, sí, de mostrarte de que de aquí para adelante, para arriba, cómo llega, de cómo está en el punto A y cómo llega al punto B en unos cuantos minutos, ¿no? Y aquí puede pasar casi lo mismo, o sea, en una simple escena te muestran que pues las posibilidades están servidas. Sí, yo creo que se iba a volver como el cyborg que vimos en la Justice League, que iba a sacar así el dinero virtual, y se lo iba a dar a una señora que no tiene dinero. Sí. Están sus poderes de cyborg, viejo. Yo pensé eso que fue todo.
No, pues bueno, digo, no sabemos, no podemos llegar a entender porque es una historia completamente nueva, algo que la humanidad no se ha siquiera planteado, ¿no? Mira, bueno, en la ficción cyborg, sí. Y también los dos no tenían genitales. Sí, entonces... bueno, en eso tienes razón. Pues es algo como muy cyborg, ¿no? Lo primero que les quitan son el pene o la vagina porque causan muchos problemas. Sí, eso es verdad. Tener pene y vagina es muy conflictivo. Pero bueno, cosas curiosas de esta película, es una inspiración directa de Matrix. Sí. De hecho, cuando se ve que están en la red informática, se parece mucho al mundo que nos presenta Matrix, de esto todo realizado con letritas verdes. O sea, estéticamente se parecen bastante, algunas escenas, ¿no? También, algunos conceptos están muy calcados. Intelectualmente es como muchísimo más sí. Interesante esta película, ¿no? Es muy superior porque te plantea muchos dilemas relacionados con qué es la humanidad, hasta qué punto somos humanos, cuándo podemos decir que dejamos de ser humanos y cuándo algo artificial se puede volver humano. O sea, plantea muchas preguntas que son palpables en nuestra realidad. Hay algunos criterios de demarcación científica, ¿no? Para considerar que algo es científico de verdad. La ciencia para determinar que algo es científico, ¿no? Conceptos filosóficos, sí, para determinar que algo es científico, ¿no? Entre ellos tenemos Lakatos, ¿no? Que nos decía mucho de lo que importa de una teoría no es que si tiene problemas o no. Casi todas las teorías en general tienen problemas. Sin embargo, la importancia de estas teorías radica en la capacidad que tienen para predecir un evento del futuro, ¿no? Para generar una hipótesis y que esa hipótesis sea correcta o logre confirmarse mediante un método de experimentación, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hace esta película. Te plantea cosas o eventos relacionados con la tecnología que muy probablemente nos va a tocar vivir en la humanidad dentro de unos 1000 o 2000 años si la humanidad se sigue desarrollando. Y yo creo que esa es la aportación tan grande que hace. Cuando vi por primera vez en Ghost in the Shell la serie, me dejó muy impactado porque me hizo darme cuenta que soy un robot. Sí, bueno, eso en parte, y que todavía se podía hacer mucho en el campo de la literatura y de la ficción por medio de la ciencia ficción. Y yo creo que ahí es donde radica pues el punto más caliente relacionado con la literatura y el arte, ¿no? Llevarlo hacia la cuestión de la ciencia ficción. Ese es un tema, o bueno, es un panorama que nos da mucho juego para que los artistas se puedan seguir desarrollando. ¿Sabes? Yo creo que es una gran obra y creo que estas discusiones son muy interesantes, pero yo soy muy escéptico al respecto de que algo así pueda ocurrir eventualmente, que la conciencia se pueda desarrollar desde un proceso abiológico, desde un proceso sintético como el desarrollo de una computadora. Dudo de esto porque siento que tenemos un sesgo muy grande con respecto a lo que es la conciencia, un sesgo antropomórfico. Cuando pensamos en una conciencia sintética, imaginamos una conciencia como la humana, pero desarrollada a partir de elementos computacionales, ¿no? Pero yo no veo la manera o no veo el por qué a partir de un proceso completamente diferente al que el ser humano atravesó, un proceso evolutivo, tenga que surgir un producto similar al de la conciencia humana. Y no creo que pueda ocurrir. No lo veo posible. No dudo que puedan surgir o se puedan desarrollar computadoras que tengan una capacidad que nos resulte o que nos parezca bastante similar a la conciencia humana, pero como tal conciencia, te digo, es que como que tenemos o insistimos en nuestra imaginación en que podremos crear máquinas con conciencia humana, pero es que lo veo cualitativamente como que es como decir que por medio de dos vías completamente diferentes puedes llegar al mismo producto o al mismo resultado. Lo veo imposible. O sea, siento que si surgiese algo como esto en la vida real, no podríamos llamarlo de conciencia humana. Sería conciencia digital, por decirlo. Ajá, que sería muy diferente. Y de nuevo, no sé si podríamos decir siquiera que es conciencia por ese grado de diferencia. No veo el cómo. O sea,
y algo en ciencia ficción que siempre te repiten en estas novelas donde se aborda el tema de la conciencia artificial es que en algún momento computadoras muy complejas lograron desarrollar estas capacidades. O sea, ya tenemos computadoras muy complejas hoy en día, o sea, computadoras, o sea, que las supercomputadoras chinas que pueden calcular n cantidad de variables por segundo, o sea, ya disponemos de máquinas con características de complejidad muy avanzadas y no ha surgido nada similar a la conciencia. Yo creo que no va a surgir y no va a pasar. Yo creo que soy escéptico. Es válido tener ese planteamiento y científicamente parece que es una idea bastante alejada, ¿no? Que es difícil que alguien llegue a ello. Bajar derechos de autor porque pasó un camión con su música. Perfecto. YouTube es tan perro que es posible. Pero yo creo que eso no me preocupa tanto. Yo creo que es que no va a pasar, Andrés, lo siento. Que igual podría pasar. Es que piensa que sí, una máquina lo lograse, pero creo que ni siquiera tendríamos un margen de comunicación o no nos podríamos entender. Sí, pasaría como esta idea de Solaris, ¿no? El hombre se comunica con un océano, el océano vivo. No sabe qué es lo que trata de transmitirle, ¿no? Problemas de comunicación. Estoy de acuerdo y bueno, no sería tan aventurado para mí decir que eso no va a suceder. Sí diría que es muy difícil o las cosas parecen plantear. Ni siquiera sabemos qué es la conciencia de facto, o sea, cómo lo puedes replicar o cómo quieres siquiera plantear lo que se puede copiar si ni siquiera sabes qué es. Exactamente, pero yo creo que con que generemos con que generen programas de inteligencia artificial que sean lo suficientemente complejos como para hacernos creer que estamos hablando con otro humano, con eso va a ser más que suficiente para que se generen bastantes problemas interesantes. Y de eso sí se ha generado algo parecido, porque leí en algún experimento o en alguna reseña de un experimento. Sopitas.com. Exactamente. Que en algún punto se inventó un programilla que te respondía de manera inmediata, como estos asesores. Y decían que la secretaria que estaba en ese experimento se quedó como muy clavada platicando con esa vaina y que se le hacía algo muy entretenido, ¿no? Entonces ya casi lo consideraba como una persona. Pues sí, mira, ya hay inteligencias. Me parece lo suficientemente complejo. Ya hay programas diseñados principalmente en el mundo de la publicidad para venderte productos. O sea, hay máquinas diseñadas para que tú interactúes con ellas y te convenzan de comprar X o Y producto y son netamente artificiales. Algo pasó, bueno, este experimento, no recuerdo del todo los detalles de lo que les voy a contar, pero pueden tener la certeza de que es real, de que no me lo estoy inventando. 100% real. En algún punto se diseñó una inteligencia artificial. Es que también ese concepto de inteligencia artificial me chirría un poco, bueno, pero se diseñó un programa para que manejara una cuenta de Twitter desde la cual se promocionara cierto producto, ¿no? Para que este programa pudiera interactuar con usuarios reales de Twitter, charlar y eventualmente pues recomendarles tal o cual marca, ¿no? Entonces, y se le diseñó con ciertos principios, ¿no? De tienes que ser amable, tienes que ser de tal o cual manera para que la gente no te rechace, ¿no? Pero le dan un margen de posibilidad para modificar estos patrones de conducta o de interacción con los usuarios, ¿no? Sí, entonces, de organización de frases, ¿no? Entonces, utilizando el lenguaje. Corren el programa, pasa cierto tiempo y se dan cuenta que la máquina se modificó al punto en el que se volvió agresiva y hostil, pues como es la gente en Twitter, o sea, adopta algunos de los principios de interacción que son de los más comunes en Twitter. Copiar y pegar. ¿Y se vuelve, pues básicamente, o sea, te mandaba a chingar a tu madre y te recomendaba que compres Gillette. Se burlaba de ti, ¿no? Se burlaba de tus carencias emocionales y te recomendaba marcas. Genial. Pues te digo que y ya se volvió consciente y decidió ser agresiva. Es que también el tema de estas máquinas que parecen tener un grado de conciencia, o sea, tú sabes que al final pues es producto o esa imagen se debe a que hay detrás un programador. Hay una persona que le indicó sé de tal o cual manera y ese es el esquema que no se puede romper, o sea. Es como condicionar a los animales para que reaccionen a ciertos comandos del lenguaje, ¿no? No es que entiendan el lenguaje, simplemente están condicionados. Sí, o sea, también hay otro experimento, ¿no?
él se llama el experimento mental de la caja china. Dice más o menos que tú tienes a una persona en una habitación como esta, llena de papelitos con instrucciones, ¿no? Que están en chino. Bueno, las instrucciones están en un idioma que él puede entender, pero haz de cuenta que a él le meten por debajo de la puerta, o hay una rendija donde le meten una tarjetita en chino, ¿no? Y él tiene un librito de instrucciones que le dice: si te dan esta tarjetita, tú responde con esta otra tarjetita, ¿no? Entonces va el individuo, recibe la tarjeta, busca en su manual y dice: cuando me den esta, tengo que resolver esta, ¿no? Busca la tarjeta y la mete por abajo, ¿no? Entonces las personas de afuera piensan que están teniendo una conversación con alguien, ¿no? Mientras que por dentro pues solo es un individuo que está repartiendo tarjetas, pero él no comprende lo que está transmitiendo. O sea, él no sabe chino. O sea, solo está siguiendo una secuencia de manual de comandos. O sea, y lo mismo ocurre como con lo de Turing, ¿no? Que pues esta máquina a ti te parece que está teniendo conciencia, que te está dando respuestas que tienen sentido, pero pues está actuando de acuerdo a un manual. No comprende tu discurso a un nivel semántico. Sí. O sea, no comprende lo que le estás diciendo. O sea, la hipótesis de la conciencia viene del humano, no es que o sea, bueno, haya conciencia real en la máquina. Ajá, efectivamente. Hasta el momento. No va a pasar, viejo. Bueno, no sé, te digo, soy escéptico, me mantengo. Yo quisiera que sí ocurriera porque pues soy un fiel consumidor de la ciencia ficción. Me gustaría que eventualmente surgiera una sociedad en la que los robots tuvieran derechos, tuvieran derecho al voto derecho a gobernar. Derecho a gobernarnos. Creo que nuestra sociedad sería mejor gobernada por máquinas. El Partido Robótico Institucional. Sí. El nuevo PRI. En lugar de morena va a ser plateada, amigo. Cromada. Sale, pues creo que ya hablamos mucho de esta vaina. ¿Cuántos grados de conciencia le darías a esta película? Estéticamente, es que sabes lo curioso, dura 1h20, ¿no? Pero dice mucho en muy poco tiempo. Es muy densa. Ajá, es muy densa por todas las cosas que te sugiere a nivel visual. Como que todas las escenas te están transmitiendo algo constantemente. El hecho de ver a Kusanagi sola en su habitación, el hecho de verla sumergirse cuando se mete al mar y te cuenta que le gusta estar en la oscuridad y que le da miedo, hasta las escenas donde solo estás viendo una basura flotando en un río. O sea, te están diciendo algo. Todo en esa película es comunicación, es transmisión de ideas. En ese aspecto es perfecta. También los temas que aborda es muy compleja. Es compleja en el plano filosófico, pero también incluso te mete a acción, mucho fanservice. Porque aceptemos, ¿qué necesidad hay de que esté desnuda para poderse volver invisible? No, es que es una forma de comunicar que ella ya no es un humano. Ajá, bueno, sí, que también ya no le interesa. En algún punto Nietzsche dice que los humanos todavía sienten vergüenza de su desnudez, y los griegos hacían sus estatuas desnudas porque ellos estaban retratando dioses, y los dioses no sienten vergüenza de estar desnudos. Sí, ella pues tampoco siente vergüenza. De hecho, en esa escena cuando se empieza a cambiar después de haber buceado y hasta Batu se voltea porque de hecho él sí siente, porque él todavía es más humano que ella. Sí, él tiene pudor todavía. Ajá. Pero al parecer yo creo que esta película también lo que plantea es el hecho de cómo se cae un dios, porque esta mujer es perfecta y básicamente es un dios que empieza a dudar de su existencia, ¿no? Si su existencia es algo real o es algo artificial. Sí, bueno. Entonces, pero puntos que se tratan aquí. Es fanservice, hay fanservice. Sí. ¿Qué necesidad hay de que el titiritero caiga dentro del cuerpo de una mujer muy bella? También, o sea, es fanservice. Bueno, tiene un sentido también porque te muestra que esta entidad, o sea, tiene el cuerpo de una mujer hermosa, pero tiene la voz de un hombre. O sea, ya desde ahí te da a entender que es algo completamente diferente a las nociones que tú tienes sobre lo que es la biología, ¿no? Pues sí, pero también la fuente del manga tiene mucho más fans. Tiene más fans, entonces, sí, o sea, y está bien. Creo que no es algo que te carcele. Al menos en eso sigue siendo fiel, ¿no? A la obra original. Y por todas las obras que inspira, o sea, y por todas las discusiones que genera, y el hecho de que pues siga siendo una película que se sigue analizando hasta nuestros días, que ha envejecido bien visualmente y en cuanto a temas, es relevante, tiene acción, solo le faltó comedia. Yo hubiera metido algunos chistes. Se podría hacer una película más relevante que Akira. Sí, bueno, eso sí. Creo que solo porque Akira es incognoscible. Akira no tiene sentido.
Es como ver Suspiria, ¿no? Ah, sí. Visualmente genial, trama, no entendí un carajo. No sé nada. Bueno, pero al menos Ghost in the Shell sí se entiende, si ya tiene ciertas nociones, ¿no? Sí. Del dilema mente-cuerpo. Pues yo le doy un 9. Yo le daría un 9.5. Vaya, creo que es la calificación más alta que has dado en este podcast. Muy buena. Sí, y eso que es una recomendación mía, amigo. Siempre atacas mis películas. ¿De qué hablas, viejo? Sí. Yo siempre apoyo tus decisiones. Solo porque te recordó a Neuromante. Sí, también un poco. Tiene mucho, tiene similitudes. Sí. Pero bueno, amigos, pues gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos la siguiente semana con el análisis de otra cinta. Adiós. Adiós.